El creyente tiene que pasar por un sinnúmero de pruebas. Y a veces resulta que muchos hemos ido a la iglesia. Y en la iglesia a veces hemos pasado diferentes obstáculos. Y aquellos muchos de repente en la casa hemos pensado 10 veces, ¿voy al templo o no voy al templo? Y nos falta por ahí un buen consejo que Dios ilumina a su familia y dice, no, anda al templo, ¿cómo vas a quedarte aquí en la casa? No, pero me han tratado mal, hermana, ¿cómo voy a ir? Pero anda al templo. ¿Tú vas por Dios o vas por los hermanos? Entonces había hermanos que han recapacitado por Dios, ¿cierto? Entonces hay hermanos que han recapacitado. Yo no, me voy a la iglesia hoy día. Yo no voy por el hermano o por el hermano, soy por el Señor. Hay muchas veces que nos han acusado de todo, de bandidos, de ladrones, de repente hasta de adúlteros, de fornicarios y diferentes, a veces sin serlo. Y a veces muchas personas aquí, muchos han querido declinar, muchos han querido retirarse y han dicho, no, pero ¿esto qué es? ¿Pueblo de Dios o pueblo de quién es? A ver, ¿qué hacemos? Pero aquí nace una gran pregunta. Aquí nace una gran pregunta para ustedes especialmente, porque aquí de los que están firmes por fe hay muchos y ustedes son una prueba de ellos. La pregunta es, ¿por qué hasta el día de hoy hay personas que tienen varios años en la congregación? Varios años en la congregación, ya congregando, y a pesar de lo que les han hecho, lo que les han dicho, lo que han pasado, si el mismo adversario se les ha presentado, la pregunta es ¿por qué no se retiraron? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no se retiraron de congregar? ¿Por qué no se retiraron del camino de Dios? Dice el hermano Jacobo, su respuesta del hermano Jacobo es, dice, porque no les importó los hermanos, sino porque le importó Dios. Amén. ¿Sí? Hermana Milagros, me ayudará con el micrófono para que él hable en el micrófono y le escuchen. ¿No? Bien, entonces, mis hermanos, esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué no nos retiramos en este momento? ¿Por qué hoy nos sentamos a aconsejarnos o a contarnos? Hermanos, yo he visto antiguas que a veces cuando uno llega nos cuentan unas anécdotas que han pasado, que a veces muchos solamente de escucharlos se nos pone el cuerpo, la piel como de gallina, con nervios. Y dice, yo aguantaré, soportaré como ellos, podré estar como ellos ahí, batallando, peleando. Realmente como admiro a la hermana Panchita, desde abajo sube con un saco al hombro. Realmente yo quizás no soportaría. A veces cuántos hermanos no teniendo, pero están presentes. Y a veces nos falta por ahí el adversario que los empuja, le dice, no, ven a tu casa, en tu casa te quieren, acá no te quieren. Pero la persona dice, no, hasta un costado yo paso y he venido a ver a mi Señor. ¿Sabe por qué? Y esto quiero que mis hermanos nuevos que están ahí aprendamos. Yo no quiero predicarles o enseñarles a pisar de repente sobre algo que es una ilusión. Yo quiero enseñarles a que ustedes conozcan el camino del Señor, pero a que lo palpemos con nuestro pie, a que lo vivamos. Quizás en muchas denominaciones o iglesias a ustedes no les aconsejan esto y le dicen, no, que Cristo es amor, Dios es... Eso no hay que negarlo, el Señor es amor. Pero resulta que cuando muchos de mis hermanos nuevos van a la iglesia contentos, van con su Biblia, ¿no? Y se sientan ahí y todo es alegría, porque el nuevo llega con una alegría, el nuevo llega con un temor, con un respeto. El que pasa, hermanito, la paz del Señor, hermano, otro, hermanito, la paz del Señor, hermanito, uy, hermano, se cayó, hermanito, un favorcito, ¿me puede repetir el texto? El nuevo llega con esa ilusión, con ese amor, pero a veces lo que está dentro a veces no está con ese atento. Y hay muchos que hemos perdido esta palabra fe, hemos perdido la esperanza y a veces estamos ahí de repente renegando. Y el pobre hermanito, qué hermano, ¿cómo se saludó ahorita a mí? Estoy asado, estoy molesto. Le dice el hermanito, no dice, uy, ¿en qué estoy? Mejor me voy más adelante. Y nos falta un hermano, me dice, hermano, pero ¿qué hace usted acá adelante? Me voy para atrás, después, hermano. Si puede irse más afuera, mejor todavía. Entonces, una persona para que se afirme en la iglesia tiene que tener fe. Y esto lo vamos a hablar hoy día. Y esto ha pasado. Ha habido muchos hermanos que he escuchado llorando
De hecho, hermano, la verdad que casi no vuelvo, casi no regreso a ese pueblo, porque me han dicho de todo, me han hecho de todo, me han aplastado. Y eso los apóstoles lo recalcaban. Por eso un apóstol de fe al que podemos imitarlo es el apóstol Pablo. Es un apóstol de fe que ha vivido por fe. Por eso él decía: hemos sido perseguidos, atribulados, encarcelados, azotados, pero hemos estado por fe, porque ellos no caminaban por lo que se ve. Ellos miraban las promesas que están ahí, las promesas de Dios. Y esto es fe. Primeramente, para que nosotros entendamos la palabra fe, tendríamos que ver lo que dice la Escritura en Hebreos, en el capítulo 11, en el versos 1 y en el versículo 2, 3 y verso 6. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 1, 2, 3 y verso 6. Hoy vamos a aprender del Señor por qué un creyente se para o se mantiene firme en la presencia del Señor. ¿Por qué no corre? Usted, le invito, cuando algún día se abran las iglesias y diga, usted ya haya visto, hermanos, por ejemplo, el caso de Lázaro. Mire, Lázaro realmente todo mutilado, con llagas, con todo abatido, pero ahí en la fe primero delante de Dios. Cualquiera de nosotros de repente con esas llagas, me duele por aquí, me duele por acá, ya hermanito, como que este no es el verdadero pueblo. Nos vemos, hermano pastor, y me voy a otra iglesia. No vaya buscando iglesias. Tratemos de entrar por fe. Adelante, hermano Milagros. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, 2, 3 y 6. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Bendito sea el Señor. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas, escuche bien aquí, que no se ven. Que no se ven. Precisamente eso es la fe, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuesto los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay ahí, que está el Señor, que el Señor es galardonador o premiador o que recompensa a los que le buscan, quizás sin conocerlo. Eso es la fe, porque ellos alcanzaron testimonios antiguos. Uno de ellos es Moisés. Tan solo porque alguien le habló, él cogió y creyó y tuvo esa gran fe, y a través de esa fe movilizó a todo un pueblo, una nación. Y Jehová Dios le dijo: llévalos al desierto. Pero por fe él llevó a la nación, y en la puerta o en la orilla del mar fue probada su fe. Pero por fe ellos cruzaron la mar. Por fe. Quizás muchos de ellos dudaron, pero Moisés, por fe, partió el mar. Es que la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se reciben y se ven. Eso es la fe. Luego vamos a ver qué es esta fe. Pero lo importante es, primeramente, el apóstol Pablo decía: no es que nosotros nos enseñoreemos de vuestra fe,
mas somos ayudadores de vuestro gozo. Porque si por algo estamos firmes hoy en día, a pesar de lo que nos ha pasado, algunos de repente sin un brazo, otros sin una pierna, pero si estamos firmes aún todavía en el camino del Señor, si estamos firmes en el camino del Señor, es por la fe. Y esto dice en el libro de 2 Corintios capítulo 1 versos 24. 2 Corintios capítulo 1 versos 24. Hay muchas personas que me dicen, no hermano, eso es mentira, yo si estoy firme acá en la iglesia es porque yo puse de mi parte. Yo le voy a demostrar que no solamente basta poner de parte, sino hay que tener la fe en nosotros. Una persona con fe va a ser difícil que esa persona renuncie. Una persona mortal a cualquier problema o situación corre, se retira. Y hoy vamos a ver la diferencia entre tener fe y no tener fe. Y prueba de que ustedes tienen fe, yo hoy les voy a hacer ver bíblicamente que ustedes están por fe delante de la presencia del Señor. En el libro de 2 Corintios capítulo 1 versos 24. Libro de 2 de Corintios capítulo 1 versículo 24. Nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Amén. Bendito sea el Señor. No pretendo controlar autoritariamente su fe, sino darles motivo de alegría. Y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Como dijo la Biblia nuestra hermana Milagros, si hablamos de fe, ustedes están en la fe. Pero hermano Osvaldo, ¿cómo es que estamos en fe? Desde los inicios de pandemia, cuando este coronavirus comenzó a golpear mucho a las familias peruanas y de otros países, abrimos estas transmisiones virtuales, quizás abriendo primeramente. ¿Cuántas personas de repente se acercaban internamente? Decía hermano Osvaldo, dice, estamos delicados de salud, muchos de mis familiares están enfermando, están muriendo. Entonces un día, conversando con mi esposa, dije, anota las oraciones, porque vamos a comenzar a orar. De repente eso no nos enseñó nuestro maestro en vida, pero porque no se dio el momento. Entonces este es el momento de orar. Hay muchas personas que necesitan al Señor, y el Señor es el que ayudará conforme a la fe. Muchas personas se acogieron a algo que no veían, porque nadie veía las medicinas, nadie veía la salud que venía en esos tiempos. Muchas personas, hermano Osvaldo, yo creo que él va a salir de ahí, del hospital. Ahí está una prueba de ello, mi hermano Agdón Alba, que está en la página. Recuerdo aquel hombre que estaba destinado a la muerte, que no le quedaba mucho de probabilidades. Del 100%, un 80% era negatividad y un 20% podía salir vivo. Entonces, muchas personas, sin darnos cuenta, desde el tiempo de pandemia, hemos ido caminando, y cuando hemos dado cuenta, hemos crecido en la fe. Y hoy somos personas de fe y nos movemos por fe. ¿Y sabe por qué? Porque el momento que usted dice, hermano Osvaldo, vamos a orar, yo tengo la fe, y muchas personas se sanan. Hubo una hermana en Nuevo Chimbote, no me recuerdo, mi hermano Joder, de repente se recuerda su nombre, que estaba postrada en una cama y sus hijos lo habían llevado a los médicos no le llaman ninguna esperanza. Y aquella hermana, viendo la transmisión un día en vivo, dijo en la alabanza, Señor, dijo, sáname, reprende esta enfermedad en mi cuerpo. Cuando acordó, dice, sintió un calor, un bochorno dentro de su cuerpo. Mire lo que ella manifiesta, y creo que por ahí está de repente viéndome. Si está viéndome, póngale amén, hermano, yo fui. Entonces, al momento, dice, comenzó a vomitar y a vomitar y a vomitar, algo espeso. Y en un momento de la tarde estaba mejor, estaba sana, del día de hoy se mejoró. Entonces, hemos aprendido a caminar en fe en todo este tiempo de pandemia. Si algo nos ayudó es a poder probar nuestra fe, si estamos en fe o no estamos en fe.
Por eso que el apóstol Pablo decía, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, no que nos engrandecemos de vuestra fe, mas somos solamente ayudadores de vuestro gozo. ¿Y por qué Pablo decía ayudadores? ¿Por qué? Porque solamente nosotros hemos puesto acá de repente una primera piedrita. Hemos dicho hay que orar por los enfermos. Y ustedes comenzaron, hermano Osvaldo, hay que hacer oración. Y esto se fue extendiendo. Se fue extendiendo. Ahí está nuestro hermano Jerico Yauli también, su testimonio. Mi abuelita estaba con COVID. Meses y meses estuvo ahí en UCI. Por 2 meses, perdón. Y casi a punto de morir. Su abuelita era de edad y estaba con COVID en cama UCI. Y a través de las oraciones, su abuelita salió de su lugar. Ni los médicos creían. Entonces, hemos sido contagiados de esa fe. Hemos sido contagiados. Sin darnos cuenta, hemos ido creciendo. Y hoy muchos de ustedes tienen esa fe y esa certeza de que la oración tiene un gran poder. Pero esto antes no lo hacíamos. No hacíamos porque quizás no llegaba el momento en que tendría que nuestra fe ser probada. Los apóstoles, por eso el apóstol Pablo dice, somos ayudadores de vuestro gozo, que solamente entra un empujoncito. Hermano, si se puede. Yo me recuerdo que en pandemia me llama hermano Osvaldo, dice, hermano, mi familiar está ahí en el hospital, hermano Osvaldo, y yo llorando me llamaba, decía, hermano Osvaldo, necesitamos que esa persona se sane. Necesitamos, yo no deseo que pase nada malo. Yo me postraba aquí a veces también suplicando al Señor. Señor, le decía, ayúdanos al hermanito. Tiene ese... Y el hermanito me decía, me llamaba, hermanito Osvaldo, ¿qué dice el Señor? Se va a morir, va a vivir. Y está nuestro hermano Agdon Alba. Y el Señor, ¿qué decía? Él vive. Y en la tarde fue cumplida su palabra de Dios. Entonces eso es ayudador, es solamente dar un pequeño empujón para que la persona tome fe, porque la fe está ahí, delante de vuestros ojos. Está la fe de Dios, delante de vuestros ojos. Pues de repente no lo vemos. Por eso dice, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se reciben. Otra parte de ejemplo de la Biblia, que dice que solo somos coayudadores. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ayudar a los discípulos, porque los discípulos eran hombres no de fe, eran creyentes a su manera, caminaban con el Señor hacia arriba en toda obra. El Señor sanaba enfermos, levantaba muertos, hacía de todos los milagros y los apóstoles aplaudían. Pero cuando a los apóstoles se les presentó y les dijo el momento, bueno, ahora es tu momento, aquí está el enfermo. Ahí es donde muchos de los apóstoles no tuvieron esa potestad, dice el Señor. Hay varios testimonios, gracias, bendito sea el Señor, todo alabado y glorificado su santo nombre, y a Él sea la honra, que ponen aquí en la página de todo lo que el Señor hizo. Por eso el tema de hoy es: por la fe estamos firmes, firmes en la congregación y firmes aquí en la tierra, también en pie. Los apóstoles, ellos caminaban con el Señor de la mano, caminaban con el Señor de la mano, pero nunca se les imaginó, así como a nosotros, nunca se nos imaginó que íbamos a llegar el tiempo de pandemia, y en la pandemia nuestra fe tenía que ser probada. Cuando un día un padre que sufría muchas aflicciones por un hijo que sufría malamente de un espíritu diabólico, maligno, que lo echaba al fuego a veces, epiléptico, digámoslo así, escuchó hablar del Señor Jesús, pero en el camino encontró a los discípulos. Está nuestra hermana Cecilia Mesa, dice, mi hermano también fui sanado, dice, el COVID gracias a las oraciones, mi prima, aún mi misma mamá, yo mismo. Eso es la fe, la sustancia, las cosas que no se ven, pero se reciben. ¿Y cuántos hemos recibido la salud de Dios? Amén. Amén. Eso es fe. Entonces, cuando los discípulos, y esto dice en San Mateo, para que vean que dice, nosotros somos ayudadores. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo nos ha dado. Cuando le presentaron a los discípulos a un endemoniado, a un joven
que sufría malamente de estos espíritus malignos. Dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 17, versículo 16. San Mateo capítulo 17, versos 16 y versos 14 y versos 15. Vamos de inverso. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan. Libro de San Mateo capítulo 17, versos 16, versos 14 y versos 15. Libro de San Mateo, capítulo 17, versículos 16, 14 y 15. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Amén. Bendito sea el Señor. Y le he presentado a tus discípulos. El padre de este hijo o este joven que sufría de epilepsia o espíritus malignos le dice al Señor Jesús: yo le he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar ellos. Y que el verso 14 dice: y como ellos llegaron al gentío, vino él un hombre hincándosele de rodillas. Este padre se arrodilló sobre el Señor y diciéndole: Señor Jesús, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y el Señor Jesús, reprendiendo a este espíritu maligno, salió este espíritu inmundo de ellos. Versos 18. Y Jesús le reprendió, nuestro Señor, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. En el verso 17, mirando a sus discípulos, dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráemela acá. El Señor Jesús reprendía a esos espíritus malignos. Los reprendía: ¿hasta cuándo tengo que sufrir con ustedes? Y trajeron al muchacho y el Señor reprendió a ese espíritu inmundo. Dice el verso 18: y le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquí y ahora. San Mateo capítulo 17, versos 17 y versos 18. Y aquí viene la parte muy importante. En que los discípulos se asombraron y le dice: pero hemos hecho toda la receta que nos ha dicho el maestro. Le hemos orado, le hemos impuesto la mano, pero el demonio no nos hizo caso. ¿Y por qué? Se preguntaban entre Pedro, entre Juan, entre Felipe, entre Judas, entre los dos Judas, entre Mateo, Lucas. Se preguntaban los apóstoles: pero hemos hecho todo lo que el maestro nos ha dicho. Lo mismo que él hace, lo hemos hecho. ¿Pero qué pasó? Entonces entre ellos se agruparon y se llegaron a una esquinita, como para no pasar vergüenza. San Mateo capítulo 17, versos 19, hermana Milagros, y 20. Se llegaron a una esquinita y dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio del joven como tú lo has hecho, Señor? ¿Por qué? Si hemos hecho lo que tú nos has enseñado. Mire lo que el Señor Jesús le responde. Adelante, hermana Milagros. Libro de San Mateo, capítulo 17, versículos 19 y 20. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús le dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar,
y el cerro se quitaría, nada le sería imposible. Amén. Bendito sea el Señor. Los discípulos, llegándose al Señor, le dijeron, a muy aparte, ¿por qué nosotros no le pudimos echar afuera a ese espíritu, Señor? El Señor Jesús le respondió, pero es por vuestra incredulidad, le dijo a los discípulos. Es por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo, que si tuviesen fe, como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí allá, él se pasará, y nada os será imposible. Pero hay que entender las escrituras. No es que usted se va a parar delante de un cerro y decir, cerro, pásate. No se va a pasar. Está hablando en una forma de parábola. Está diciendo que por más grande obstáculo que sea, pero si usted se pone firme y dice, yo tengo la certeza, la confianza que el Señor me sanará, o que el Señor reprenderá este mal, o que el Señor me ayudará, dice, las cosas le obedecerán y las cosas se harán y se darán cumplimiento, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Mas el incrédulo dice, no verá nada, no verá salud, no verá nada que venga de Dios. La incredulidad mata a muchas personas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, somos más que ayudadores de vuestra gozo. ¿Y quién ayudó a la fe de los discípulos? Por eso los discípulos decían, Señor, aumenta nuestra fe, eleva nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es la esperanza que nos lleva a la firmeza en nosotros mismos. Hay muchas personas, dice el hermano Baldo, pero realmente me marea. ¿Cómo es esto de la fe? ¿Qué es la fe? ¿Dónde la compro? ¿Cómo la adquiero? ¿Cómo adquiere el creyente la fe? Dice en Romanos capítulo 10 versos 17. Escuche bien lo que dice el Señor. Romanos capítulo 10 versos 17. No se trata de profetizar de una fe vana. Se trata de profetizar de una fe segura, de una fe firme, de algo que es real. Muchas personas dicen, hermano, dice, por fe y gracia estamos firmes. Pero ¿qué es la fe? Cuando usted pregunta ¿qué es la fe? La persona no sabe que, bueno, la fe, creo que la fe no se la ve. Muy correcto, pero ¿qué es la fe? No, yo pienso que la fe es el milagro. ¿Qué es la fe? Bueno, yo pienso que la fe es el pastor. El pastor tiene mucha fe. ¿Qué es la fe? Mire cómo se adquiere la fe primeramente. Romanos capítulo 10 versos 17. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Así pues que la fe nace de una proclamación. ¿Cómo nace la fe en nosotros? Para que los apóstoles tengan fe, tenía que haber nacido en ellos la fe, pero no había nacido la fe en ellos. Por eso dice, así pues la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano, porque hasta aquí los apóstoles no habían sido renovados por algo, no habían sido cambiados. Por eso que cuando al Señor Jesucristo Judas va y lo vende, fácilmente lo vende, porque no era un hombre de fe. Cuando vino el hombre a arrestarlo, el soldado, el guardián, a nuestro Señor Jesucristo, saca un cuchillo Pedro y le corta el oído. ¿Por qué hizo esto? Porque era un hombre de fe, porque el apóstol Pedro no tenía hasta ahí fe. Una persona por fe no hace daño a sus semejantes, no hiere. Es por eso que el Señor Jesús dijo, no, Pedro, ¿qué has hecho? Levantó su oído, se lo pegó, y orando el Señor, nuevamente el oído fue sano de aquel soldado. ¿Por qué? Porque la fe está en él. Una persona por fe viene a ayudar, a apoyar. Como dice Pablo, somos ayudadores de vuestro gozo. Eso es lo que hace una persona en fe. Entonces, por eso que la Escritura dice claramente en Romanos 10, 17, empero la fe nace por el oír el mensaje. Y no solamente basta por oírlo, sino también por creer en ese mensaje. Efesios capítulo 1 versos 13.
En Efesios capítulo 1, versos 13. Hay muchas personas que van a darme la razón y van a decir, no, verdad, tiene razón. Los apóstoles, antes de la muerte del Señor Jesucristo, eran un poco medio torpes, un poquito como que medio salvajones, porque Pedro sacaba el cuchillo y a quien tenía que enfrentar, se le enfrentaba con cuchillo en mano. Y quería meter golpe a todo mundo, empujones, y lo rodeaban al maestro y pensaban que solamente así se iban a salvar. Pero el Señor le dijo, no, es necesario que ustedes me esperen en tal sitio. Ustedes tienen que ser transformados por la promesa, por la fe, para que recién puedan dar testimonio de mí en todo el mundo. Esa raíz de ahí donde los apóstoles figuran con grandes milagros y potencias y con una gran humildad, con una gran paciencia. Miren lo que Pedro era, un hombre rebelde, tosco. La Escritura cuenta que Pedro era un hombre, es un pescador, navío, fuerte, robusto, era un hombre que no le negaba a cualquiera su golpe. Pero cuando Pedro es transformado por el mensaje y por la fe, es donde Pedro recién cambia su personalidad. Y hay muchas personas que hasta el día de hoy decimos estamos por fe, pero al rato de la hora de repente alguien se nos presenta por ahí la ocasión de repartir golpe con alguno, nos estamos golpeando, nos estamos aún molestando, nos estamos aún airando, discutiendo. ¿Y sabe por qué? Porque aún no estamos en fe. El día que estemos y en una fe como la que el Señor desea que nosotros nazcamos, ese día, hermanos, como decía nuestro maestro Ezequiel, solamente con imponer las manos, la oración de fe sanará a los enfermos. Para eso es un trabajo que tenemos que poner nosotros. Adelante, Ana Milagros. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Amén. Bendito sea el Señor. Si en Romanos 10:17 dijo que la fe viene por el oír un mensaje. Dijo la Escritura claramente, o la fe nace por el oír el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que teníamos que escuchar? ¿Cuál es el mensaje que estábamos esperando oír? ¿Cuál es el mensaje? Entonces el mensaje que estábamos esperando mucho y que muchos de los israelitas escuchamos en un tiempo es este. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versos 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando creímos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel evangelio que es por fe, aquel evangelio que es espiritual, que no es material, que no es una simple lámina, que no son unas simples palabras. Por eso Pablo claramente venía dándonos un mensaje transparente, pero quizás muchos no entendimos, en el cual esperasteis vosotros también en oír la palabra de verdad, desde que creísteis. La palabra de verdad para sustentarlo, ¿no? Pero el hermano Osvaldo dice palabra de verdad y él me está tocando ese vidrio. Entonces, esos son mandamientos, eso no es palabra de verdad. Dice la Escritura en Salmos capítulo 119, versos 151 o 160. Para usted nomás, anótelo. Salmo 119, versos 151 y versos 160. Todos tus mandamientos son verdad. Desde que nosotros escuchamos los mandamientos de verdad, y hay una parte maravillosa que es la Escritura. Y desde que creísteis, la palabra creísteis es que desde que nos interesó y dijimos, no, esto sí es de Dios, esto va conmigo, aquí me quedo yo y aquí nadie me mueve. Entonces, eso es la palabra creer, afirmar, echar raíces. No es una persona que dice yo creo en el Señor, pero estamos caminando por diferentes doctrinas. No, una persona que cree, echa raíces.
y se multiplica y se reproduce en una iglesia y comienza a hacer la obra y a predicar el evangelio. Entonces, desde que creísteis, fuiste sellados. Aquí tenemos que creer. Hay que creer las palabras de Dios. Jehová Dios dijo que debemos temerlo. ¿Es de Dios o no es de Dios este mandamiento? No, hermano, este mandamiento sí es de Dios. Entonces, cuando una persona reconoce que estos santos mandamientos son de Dios, está creyendo en Dios. Cuando una persona reconoce a lo supremo, a lo celestial, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, está creyendo en ellos, está creyendo en Dios. Cuando una persona comienza a mejorar su forma de actitud, esa persona está demostrando a Dios que cree. Y aquí viene la parte maravillosa. Cuando una persona cree, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo se lo ve o no se lo ve? ¿Al Espíritu Santo se lo ve o no se lo ve? No se lo ve. No se lo ve. Nadie puede verlo. Es igual que el espíritu maligno. El espíritu maligno tampoco nadie lo ve, salvo que tenga un don. Pero hablamos de una persona que está entrando recién en el camino del Señor. ¿Qué puede ver? Lo que puede ver es sus ojos, lo que ve en sus ojos. Entonces, el Espíritu Santo no se ve. Entonces, solamente se recibe, pero sí se siente. El Espíritu Santo sí se siente, por si acaso. El Espíritu Santo es un fuego fuerte que se siente, inmenso, y depende de la fortaleza y el temor de la persona. Esa llama es más fuerte en nosotros. Hay personas que dicen, gloria a Dios, dice aleluya, el Espíritu Santo está conmigo. Pero si esa persona siente un aire frío en su cuerpo que lo rodea, ¿no? Sus piernas, sus pies, sus manos, y de repente su pastor viene y dice, hermano, dice, estamos dando el Espíritu Santo sobre usted, y pasa de mano y siente como que abrieron la congeladora. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es el espíritu de error, el espíritu de turbación, el espíritu de Satanás, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fuego, y eso se lo voy a sustentar bíblicamente luego. El Espíritu Santo es fuego, y si el Espíritu Santo está en usted hay fuego, dice la Escritura. En usted hay fuego, fuego consumidor, dice, y Dios que a sus ángeles los hace, dice, espíritu, y a sus ministros los envuelve en llamas de fuego, dicen Hebreos, no dicen llamas de frío. Vamos a aclarar esta parte para salir un poco de la duda. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 7. Entonces, para que puedan entender, mis hermanos que están en casa, mis hermanos nuevos, cuando alguien diga, hermano, en usted está el Espíritu Santo, es porque usted siente un fuego. Y no me refiero al calor del sol. Usted puede estar aquí, a veces le van a milagros, yo a veces estamos acá adentro y aquí el reloj marca 20 grados y es un frío inmenso, pero sin embargo uno comienza a sentir un calor y a sudar, porque la presencia del Señor. Yo he ido a casas a veces a orar antiguamente, y desde que entraba a esa casa era como entrar a un lugar donde guardan carne de res o pescado, porque era un frío inmenso. Y a veces tanto reprendiendo con el poder del Señor, y vamos a ver, aquí va a actuar la fe. Entonces, reprendiendo con el poder del Señor, el Espíritu Santo, a veces se va ese ambiente. El espiritual lo siente. El espiritual tiene antenas. Desde que entra a una casa, sabe dónde está el espíritu mal. Sabe por dónde camina. A veces cuando pasa, entra en un cuarto, no, aquí no hay. Va a otro cuarto, aquí sí hay. Aquí está el espíritu. Levanta su mano y dice, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, Nazaret, te reprende, espíritu inmundo. Y el espíritu se va. Entonces, es difícil que un espiritual se le esconda el adversario. No lo podrá ver, pero lo rastrea, lo siente. ¿Qué dice, hermana Milagros? Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Respecto a los ángeles, Dios dice: hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Y hace que sus ángeles sean como vientos. Y a sus servidores dice como pémpanos de hielo, ¿no es cierto? No. Como llamas de fuego. Como llamas de fuego. ¿A quién los hace como llamas de fuego? A sus servidores. Sus servidores. Entonces, aclarado, ¿no es cierto?
que una persona que lleva la fe o el Espíritu Santo es una llama de fuego. Entonces hay hermanos que tienen una potestad, que cuando ponen la imposición de manos y le oran a una persona, uno siente que suda, parece que como que le baja, como que le ponen el sol cerca a unos varios metros, entonces uno suda. Yo mismo lo he sentido esto. Cuando de inicio el Señor me reprendió por una vez que no le obedecí en ir a predicar a una parte donde le mandó, vino un hermano danzando, saltando, se acercó sobre mí y puso la mano, pero no me tocó, eso fue una altura casi de una cuarta su mano, una cuarta así su mano. Pero yo cuando levanté y miré su rostro, era como estar detrás de un horno de pan, como estar detrás de un horno de pan, no sé, muchos lo conocerán, pero era un inmenso calor que me sofocaba delante de la presencia de ese siervo. Entonces yo me humillé y lloré, dije: Señor, perdóname. Porque donde está el Espíritu Santo, donde está ese fuego, ahí está el Señor. Cuando se le presentó a Moisés, el Espíritu Santo, allá en el monte Sinaí, no se le presentó detrás de un cerro de helado o de frío, sino detrás de unas llamas de fuego. La zarza era una llama de fuego. Entonces eso es el Espíritu Santo. Ahora muchas personas, mira hermano Malo, pero usted me está mareando, ¿qué tiene que ver la fe con el Espíritu Santo? Porque hemos dicho en Efesios 1:13 claramente que nosotros esperábamos oír un mensaje. Pablo nos dijo en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír el mensaje, por el oír los 10 mandamientos. Cuando uno cree, pero ¿en qué momento llega la fe a mí? Cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, ahí viene la fe a nosotros. Esa es la diferencia. Por eso que el Señor Jesús, sus discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Es que la fe no se aumenta de repente, a ver, voy a poner unos 20 soles más para que me recarguen a mi celular. No se aumenta de esa forma. La fe es el Espíritu Santo. Eso hay que aclararlo. La fe es el Espíritu Santo. Y muchas personas dicen: no, pero la fe es otro y el Espíritu Santo es otro, hermano. El libro de 2 de Corintios, perdón. 1 de Corintios capítulo 12, verso 7, si no me equivoco, Milagros. O no, ya vamos a ver. Y ahí va a decir: fe por el mismo Espíritu, y a uno le fue dado fe por el mismo Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos la fe nosotros? A través del Espíritu Santo. Por eso que hay dos palabras hermosas que los hermanos adventistas, ustedes lo relacionan. Dicen: nosotros somos por fe y por gracia. La gracia es el Espíritu Santo, y la fe se adquiere por la gracia. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Ya. Es el... Ya. Vamos a corregir. Es libro de 1 Corintios capítulo 12 versos 9. Pero también puede leer el verso 7. 7 y 9, léalo, hermano Milagros. 1 Corintios capítulo 12 versos 7 y versos 9. Libro de 1 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Amén, aleluya. Bendito sea y alabado el Padre eterno, Jehová de ejércitos, hoy amados hermanos. La Escritura es clara, la Escritura no se contradice en ninguna parte. Por eso nos está diciendo el Señor, nos está diciendo la Escritura el Señor claramente: empero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versos 9. Y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu. Grave es esto. Y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, ¿qué es la fe realmente?
es las sustancias que no se ven. Pero el Espíritu Santo, ¿se lo ve? No, hermano, no se lo ve. Pero la Biblia me decía que la fe viene por el oír el mensaje. Entonces me lleva a oír el mensaje. ¿Qué mensaje, hermano pastor, tengo que escuchar? Los 10 mandamientos. Los voy a escuchar a estos 10 mandamientos. Desde mañana me pongo a escucharlos uno por uno, le voy a poner atención. Pero la pregunta es, ¿en qué momento llega esa fe a mí, hermano pastor? En el momento, decía Efesios 1:13, de que usted crea en estos mandamientos. Cuando usted cree de corazón, porque eso Dios no le va a engañar a nadie. El momento en que usted cree, llega a usted las arras del Espíritu Santo. Y estas arras del Espíritu Santo traen con él el don de fe. Porque la fe es un don. Porque la fe es un don. Y este don no es de vosotros. Este don es del Señor. Y lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versos 8. Libro de Efesios, capítulo 2, desde el verso 7 y 8. Vamos a leer para que entendamos. El libro de Efesios, capítulo 2, versos 7 y 8. Libro de Efesios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su Espíritu y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios, lo dijo en 1 Corintios capítulo 12, versos 9. La fe es un don, y ese don es de Dios, no es de nosotros. Dios da ese don. ¿Para qué da ese don de la fe? Para ser salvos. Pero ¿cómo actúa la fe en nuestro cuerpo? Número uno, el Espíritu Santo, o este don que es espiritual, en nosotros poco a poco va refrenando los deseos y los placeres de la carne. Y eso hace que el creyente cada vez más se vuelva temeroso, más temeroso hacia Dios, más obediente a Dios. Entonces, he ahí lo que dice la Escritura al primer texto que hemos leído, que nosotros estamos firmes por la fe. ¿Por qué? Porque cuánto de nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, estuviéramos aquí presentes. Usted mismo analícelo en casita. ¿Cuánto de nosotros, si no tuviéramos la ayuda del Espíritu Santo o el don de la fe, estuviéramos aquí presentes? Yo pienso que nadie, ni yo mismo estuviera aquí predicándoles. ¿Y sabe por qué? Porque la fe es la que nos mantiene firmes en la esperanza del Evangelio. Estos tres no se desvinculan, siempre están unidos en un triángulo. Libro de Colosenses capítulo 1 versos 23. Colosenses capítulo 1 versos 23. Yo pienso que todos estamos firmes en el camino del Señor gracias a la fe o a su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Adelante, hermanos Milagros. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Amén. Bendito sea el Señor. Hay cuantas cosas que hicieron las personas delante del Señor, pero que con la ayuda del Espíritu o del don de fe, que ya lo van entendiendo, para mí es lo mismo.
han podido agradar al Señor. Han podido agradar al Señor. Tenemos a Abraham, a Moisés. Tenemos también el caso de José. José no era un hombre sin fe, sin espíritu. Era un hombre de espíritu, muy temeroso al Señor. Y grandes testimonios más que podemos ver. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Pero lo que cayó sobre los muros fue algo que hasta el día de hoy muchas personas, como arqueólogos y estudiosos, no dan a entender. Pero ¿por qué los muros se destruyeron, se rompieron? Porque ahí cayó la presencia del fuego del Señor, el Espíritu, que comenzó a destrozar esos muros que eran invencibles. Cayeron esos muros de Jericó gracias a ese fuego. Y en las películas podemos ver, inclusive en la última película de los hermanos brasileños, entre Josué, podemos ver cómo cae esa luz desde el cielo y comienza a remover, a zarandear todos esos muros de Jericó. Por fe ganaron reinos. Pero ¿qué es esa fe? Es la sustancia de las cosas que no se ven. Cuando Josué peleaba allá contra los 5 reinos y la coalición que se hicieron para vencer a Israel, lo que ellos pensaban que iban a pelear contra Israel y Josué, lo que no pensaron es que detrás de ellos estaba la presencia del Espíritu del Señor. Es por eso que los comenzaron a caer bolas de fuego, como lanzallamas, como morteros, y comenzaron a morir cantidad de personas. Luego Josué, armándose de fe, que decir por el Espíritu Santo, por eso es que el Señor Jesús dijo: si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a este cerro: muévete, se mueve. Una clase de fe que nos da un ejemplo, una cátedra de fe, es lo que hizo Josué. ¿Sabe lo que hizo Josué? Josué cogió y le dijo al sol que no se mueva, que se detenga ahí, y a la luna tampoco, ahí que se mantenga. Y mientras estos 5 ejércitos paganos peleaban contra Israel, espada contra espada, los israelitas, ellos seguían fuertes y fortalecidos, no se cansaban, seguían batallando y peleando. Ellos peleaban la buena batalla por fe. ¿Qué quiere decir? Por el Espíritu Santo que estaba en cada uno de sus corazones de ellos. Y no se cansaban. Mientras tanto, aquellas personas, el ejército malvado, los 5 reinos, ellos ya sudaban y decían: pero ¿a qué hora se va el sol? ¿Me parece o es que ese sol no se mueve? El sol no se movía. No se movía. Entonces, no se movía. Entonces así ha ganado muchos reinos por fe. El día que no estaba la fe en ellos, o el Espíritu Santo, digámoslo así, más claro, ellos iban y perdían los reinos. Un caso de eso, Israel cuando peleó contra el pueblo de Ai, ellos fueron, pelearon espada a espada y se cansaban. Y hasta las personas más débiles, así, disculpan la palabra, porque Ai se había demostrado, gracias a los espías que envió Josué, de que Ai era un reino muy débil, fácil de ganar. Por eso que Josué se confió, dijo: manden al muchacho nomás, el que guíe las tropas, y que sigan los jóvenes como para que se diviertan por ahí con ese pueblo de Ai. Y la victoria está ganada. Caleb le dijo: sí, la victoria está ganada. Entonces, pero no iban por fe, iban confiados en sí mismos, como hombres de guerra experimentados, habían peleado ya contra Jericó, habían ganado. Entonces se habían armado de una confianza, pero no de la fe, sino una confianza humana. Y eso es el error de nosotros, que a veces nos confiamos humanamente. Y es por eso ahí donde perdemos las batallas. Nos ponemos de repente, hermano, dice: en el nombre del Señor yo te pido que ese enfermo se sane. Y a veces el enfermo se muere. Y perdemos la batalla. Entonces, pero nos ponemos luego asustados, nos corremos, nos escondemos, ya no queremos congregar, nos debilitamos. Decimos: Señor, ¿qué pasó? Pero yo hice todo lo que tú me dijiste. ¿Por qué he perdido esta batalla? Israel perdió su batalla ante Ai, siendo un pueblo muy débil. ¿Y sabe por qué? Porque no estaba en ellos la fe, porque
Porque no estaba en ellos la fuerza del Espíritu Santo. Una persona con el Espíritu Santo puede pelear y no cansarse. Tiene la potestad, decía nuestro maestro, de levantar la mano y derribar reinos enteros. Una persona sin el ayuda del Espíritu Santo se basará en la confianza de su cuerpo nada más y perderá muchos reinos, muchas batallas. Esa era la fortaleza de Israel. Eso es lo que muchas personas no hallaban a entender, que es la fortaleza de Israel. ¿Por qué Israel ganaba todo ese tipo de batallas? Josué mismo, cuando peleaba, él peleaba adelante, sin miedo, sin temor, y siempre ganaba. Levantó su mano, envió los saetas de fuego, levantó su otra mano, comenzó a irse, la oscuridad vino en tinieblas y comenzaron y todos corrieron. Mire que ni cinco reinos, que eran los triplicaban en personas, en soldados, en guerreros, en armas, se los llevaban. Son 5 reinos, es como decir 5 selecciones contra una selección. Los estaban doblegando en hombres, pero sin embargo ellos no perdieron la batalla. ¿Y sabe por qué? Porque en ellos estaba la presencia del Espíritu Santo del Señor. Ellos eran investidos en ese poder. Por eso el himno dice: investido soy de poder. Somos investidos, y ese poder es la fe. Ese poder es la fe. Es por eso que muchas personas han podido soportar grandes batallas. Yo sé que muchos en casa estarán de repente ahí diciendo: tiene razón, pues ¿cómo más el apóstol Pablo podía soportarse 40 latigazos, y ni siquiera de esos latigazos que nos daban nuestros papás, sino esos latigazos de dominar bestias de caballos? Imagínense, se dominaban. Y le decía: y ya no vuelvas a hablar más de Jesús. Y salían de ahí y decían, bueno, no dicen nada. Salían de ahí, a la esquina del parque ya estaban: arrepiéntanse y crean el nombre de Jesús. Pero como una persona, a pesar que le entregaban 40 azotes, volvía a hablar lo mismo? Porque ellos estaban investidos del Espíritu Santo. Nosotros mismos, las personas que hemos sido iluminados, hemos sido investidos del Espíritu Santo, no hemos tenido temor, no hemos tenido miedo, no hemos tenido frío. Ante todo hemos estado presentes, no ha habido cansancio. Hoy en día, hermano Osvaldo, me siento cansado. ¿Sabe por qué? Porque está perdiendo ese don maravilloso. Porque está disminuyendo en usted la fe. Y mientras la fe no tome esa fuerza en usted, mientras usted no alimente a esa fe, usted va a ser vulnerable. Lo será como Israel cuando perdió en los brazos de Ai. Aunque su rival sea el más débil, usted perderá esa batalla. Aunque la enfermedad sea la más débil, si usted no tiene, si no se arma de fe, perderá esa batalla. Pero si usted se arma de fe, usted es una persona que puede decir, como dijo Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 4 versos 13, van a mirarlos. Filipenses capítulo 4 versos 13. Una persona con fe y por fe puede ganar batallas. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Él que me fortalece. Pablo también era una persona de fe, como también Pablo, el apóstol Pablo, era un ser humano como nosotros. Pero ¿qué lo hacía diferente a nosotros? La gracia, el espíritu, la fe que estaba dentro de él. Era la diferencia. Era un ser humano dotado con 2 piernas, con 2 brazos, una cabeza, 2 masas cerebrales, igual que nosotros. Pero ¿qué lo hacía superior? ¿Qué lo hacía invencible? Que tuvieron que degollarle la cabeza porque el hombre no paraba de predicar. Adelante, hermano, mirarnos. Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dígalo usted en casita. Cuando tengamos problemas, cuando haya enfermedades, cuando haya problemas, no se deje abatir, no caiga de esta gran promesa, no se suelte de esta gran promesa. Hay personas que nos soltamos, dice: hermano Osvaldo, ya no soporto más, y se sueltan de la presencia del Señor y se pierden en el camino del mundo, se entregan a los brazos del alcohol, de las drogas,
de cualquier tipo de vicio. Se entregan a los placeres, a las lascivias, libertinajes sexuales. ¿Por qué dice que ya no puede? Pelee la buena batalla. Por eso en Colosenses 1:23, creo que leímos de antes: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, fundado y firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. La esperanza del evangelio que habéis oído. Hermano Osvaldo, pero ¿cuándo escuché ese mandamiento? Ahí dice que habéis oído, pero yo no lo he escuchado. Hace una hora hemos escuchado este mandamiento. Si permanecemos firmes en este mandamiento que hemos oído, el cual es predicado a toda criatura debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, soy hecho ministro, un ministro de fuego, un ministro aguerrido, de valor, gracias a la fe del Espíritu Santo que estaba en él. Porque anteriormente dijo en Filipenses 4:3. Hay muchos hermanos que leemos este pasaje y decimos, hermana Milagros, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe por qué Pablo decía esas palabras. Todo lo que Pablo, el apóstol del Señor, decía, sabía por qué lo decía. Porque él había sido consolado del mismo Señor. Había momentos que Pablo como carne se afligía y decía, si en algo me voy a gloriar, pues que me voy a gloriar en mis debilidades. Porque yo no estimo más de lo que soy, sino es la gracia que está en mí. Esa es la que hace las maravillas. Esa es la que obra las cosas que están delante de nosotros. Por eso decía Pablo, si yo quisiera gloriarme, yo no voy a ser insensato. Porque lo que obra, lo que pelea la buena batalla, es por ejemplo como que el hermano Osvaldo quiera gloriarse y decir, oh, el hermano Osvaldo, él ora, pues no, yo no puedo gloriarme. Quien obra estas maravillas es el mismo Señor. Gracias a que usted ha adquirido fe y en esta pandemia muchos de ustedes se han armado de esa fe, han recibido ese Espíritu Santo. Ha habido personas que me han llamado, hermano Osvaldo, y dicen, no sé, la noche de mañana sentí un calor, estaba orando en alabanza y no sé, desde ahí me siento raro, veo luces, mi cuerpo como que se da unos toquecitos, no sé, algo. Entonces, ¿qué? Es que ustedes creyeron a la palabra, pusieron su corazón. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versos 9 y versículo 10. Libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y versos 10. El apóstol Pablo era muy sincero, como lo es usted, como lo soy yo, delante de Dios en las aflicciones. Y le decía, Señor, pero me siento así, me siento débil. Aquella persona enferma, aquella persona de repente muere, mi familia está en esta aflicción, Señor. Pablo era una persona que se sinceraba con el Señor. Yo sé que usted está pasando grandes tribulaciones, grandes aflicciones, pero sinceremos con Dios. Señor, ¿qué puedo predicar a las personas si tú no estás conmigo? Si tú no me ayudas, Señor, ¿yo qué puedo? Yo voy a mejorar, Señor. Te lo prometo que desde hoy cambiaré y anunciaré tu palabra por toda la tierra. Pero, Señor, ayúdame. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y versos 10. Y el Señor Jesús, mire lo que le dijo a Pablo. Adelante, no miraron. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versos 10. Libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y versículo 10. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento,
es cuando más fuerte soy. Amén. Bendito sea el Señor. Y me ha dicho: bástate en mi gracia o en mi espíritu, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en la flaqueza, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Por cuanto soy flaco, entonces soy poderoso, decía el apóstol Pablo. Y no se refería a una flaqueza humana, de que de repente era delgado físicamente, ¿no? Y cuando ya se engordó era más fuerte, ¿no? Cuando creció sus punches, sus brazos. No. Se refiere al grado espiritual, al flaco en la fe, dice Romanos 14:1. A eso se refiere, flaco en el espíritu, que estamos débiles, por dentro estamos débiles, por fuera estamos robustos, fuertes. Hermano que dice, hermano, dice, ve, ¿dónde está ese endemoniado? A ver, pásemelo para acá, hermano Valdo, de una vez. Vamos a batallar ahorita, no sabe con quién se mete. El espíritu maligno, o una persona así sea fuerte, si sea todo un luchador, lucha libre, pero el espíritu maligno lo ataca y lo destruye, así sea en un solo cuerpo, así sea 1 contra 7, ese uno los vence a los 7, porque la fuerza del espíritu es la que fortalece al ser humano, y eso es la fe. El profeta Moisés, y para lo que les he hablado, tiene texto también, está en Hechos. El profeta Moisés, y ustedes han visto la película que dio en la televisión de Moisés, de los hermanos brasileños, que hicieron unas películas muy hermosas. En su primera batalla que tiene Israel, y estaba Moisés era un hombre ya de guerra, porque era capacitado para pelear, pero la gente que los acompañaba a él, ¿cuándo en su vida agarraron una espada? ¿Cuándo en su vida sabían defenderse, esquivar? ¿Cuándo en su vida sabían de repente bloquear y atacar? Ellos no sabían. ¿Saben cuánto tiempo el profeta Moisés les enseñó? Creo que un par de días. Porque aquellos ladrones ya han venido y habían herido a la mujer de Aarón. La habían apuñalado y murió. Entonces le dijeron, Moisés, tú eres el único que sabes. Enséñanos, prepáranos para pelear. Pero es corto tiempo. Enséñanos, yo sé que el Señor nos ayudará. Y les enseñó 2 días. Y cuando salieron armados a la batalla, ellos bajaban, creo que eran como 60, 100 que peleaban, porque los demás no, eran ancianos y mujeres. De otro lado venía un ejército, venía un pelotón con escudos, cascos, venían con sus buenas espadas, buenos punches, buenos brazos, ¿no? Parecían gladiadores, venían a destrozarlos. Y el general se sentó y se rió y puso su espada en la tierra y se rió. Dijo, bueno, banquetéense a esos israelitas. Y ellos entraron armados de una confianza humana. Entraron todos a pelear contra el ejército de Israel. Moisés no peleó esa batalla como un hombre terrenal. Siendo un general y experimentado, Moisés hubiera peleado con las fuerzas de él, con sus propias fuerzas. Hubiera matado a unos cuantos, pero también hubiera sido muerto. Entonces Moisés sabiamente combate esa batalla, no de cuerpo a cuerpo, hermano Milagro, sino ¿cómo lo combate? Moisés se levanta en un cerro, porque Jehová Dios le dice, y en ese cerro levanta sus manos. Y mientras Moisés levantaba sus manos, el Espíritu Santo de Moisés, de sus manos, porque la fortaleza está en las manos. La fortaleza, por esto es que una persona cuando reprende, tiene que usar su mano. O su mano reprende, porque la fortaleza está en sus manos. Cuando Moisés bajaba sus brazos, el ejército comenzaba a cansarse y a debilitarse y estaba perdiendo. Moisés levantaba las manos otra vez y otra vez el ejército como que se transformaban, como que recién comenzó. Entonces el general del otro lado, el enemigo, miraba y decía, pero estos hombres no se cansan, son todos debiluchos, son por ahí agricultores, ladrilleros, pero pelean peor que unos guerreros, ni mi ejército puede vencerlos. Y entre que daban y peleaban y caían más los hombres
de vestimenta morada, el ejército maligno, caía y los israelitas no moría nadie. Moisés se debilitaba. ¿Por qué Moisés se debilitaba? Una persona puede estar humanamente, levantar las manos ahí un par de horas, 4 horas, 5 horas, no se cansa. Pero ¿por qué Moisés se debilitaba? Moisés levantaba ni una horita y otra vez se caía. ¿Por qué? Porque sobre esa levantada de manos Moisés levantaba la fuerza de todos. Cargaba sobre todo, y todo el ejercicio, el físico que desgastaban ellos, Moisés lo recibía en espíritu. Por eso que Moisés se agotaba. Y vino Anur y otro más, y Aarón, su hermano, y uno cogía un brazo y otro cogía el otro brazo, y Moisés seguía ahí peleando la batalla, y ahí ya cayendo, pero Aarón levantaba un brazo y el otro, Anur, levantaba el otro brazo, el joyero, el que hacía las joyas al faraón. Entonces, y la batalla seguía en fuerza, en fortaleza. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 4. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 4. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 4. ¿Cuál es la importancia de que Moisés levante las manos? ¿Qué es lo que salía de Moisés? ¿Qué es lo que peleaba esa batalla? ¿Y qué es lo que también lo debilitaba? Porque Moisés, si no lo agarraba a su hermano Aarón, lo agarraba el joyero que se había convertido en israelita, Moisés se había desplomado, porque Moisés estaba peleando con la fuerza del Espíritu Santo. Moisés no estaba peleando una pelea humanamente. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 4. Viene envuelto en brillante resplandor, y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Amén. Y entonces la escritura dice, a ver, pongan los textos, ya no están poniendo los textos. Dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versos 4. La Biblia de nuestro hermano Eduardo Gargate Pastor dice: se asemeja a la luz su resplandor, y un par de rayos brotan de sus manos. Habacuc 3:4. Su resplandor es como el sol, rayos salen de su mano, y allí es donde su poder estaba escondido. Ahora me van a comprender por qué Moisés levantaba sus manos. ¿Dónde estaba el poder de Israel? Estaba centralizado en Moisés, en el profeta. Y así ha estado de tiempo, ha estado en Josué. No estuvo en Caleb, no estuvo en otras personas, estuvo en Josué. Eso es la fe. Por eso nuestro maestro Ezequiel, poco antes de partir o de descansar, le dijo al pueblo: falta poco, y la hermana Milagro no me dejará mentir que ya ha estado más acá, el maestro, falta poco para que la fe sea cortado de en medio de los peruanos. Y aquí hay muchos antiguos que me están viendo. Falta poco para que la fe sea cortada en medio de los peruanos. Entonces, esta fortaleza, pues, cuando estaba el maestro Ezequiel, las cosas salían todo de bien, ¿no? Se iban allá, peleaban una batalla, se ganaba, íbamos a predicar otra batalla, nos íbamos de repente al Alto Monte, tumbamos media montaña como motosierras, con un machete, un chafle, y no sentíamos cansancio. Nos íbamos a predicar al cerro, los hermanos, 2, 3 parlantes, y la gente los miraba y dice: wow, tus hermanos creo que son medios Hércules. ¿Por qué Hércules era fuerte? ¿Por qué Sansón era fuerte? ¿Por qué? Por la semejanza y porque en él estaba la virtud del Espíritu Santo. Por eso que le dijo a su mamá, a su madre de Sansón, le dijo el ángel: no tomarás vino, porque lo que está en ti es santo. Y el Espíritu Santo entró en el vientre y nació. Entonces hay que entender que la fe es el Espíritu Santo, y para eso hay que adquirirlo. Y cuando la Biblia decía aumentanos la fe, quiere decir que no tiene que aumentar. Y la fe se aumenta, el Espíritu sí se aumenta. Es una energía, es como una energía de alto voltaje, como la llama en la cocina. Está bajito, lo sube un poquito, quema más. Lo sube un poquito más, quema más. Lo sube más, ya quema la olla. Entonces la fe sí se aumenta. ¿De qué manera? Hay varios pasos
que los hermanos antiguos conocemos, los nuevos ustedes no, pero que si el tiempo me falta, mañana, ¿qué les parece si tocamos la continuación de esto? Yo tenía otro tema, pero en vista de que alguien me llamó y está muy afligido, le digo: mi hermano, tenemos que pelear, porque por la fe hay que ser firmes a las promesas de Dios. No podemos vacilar, no podemos renunciar. Por la fe se puede vencer al mundo. Libro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Libro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Hay un himno, creo que dice: pelea la buena batalla. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Bendito sea el Señor. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe. Mire, escuche la palabra virtud. La virtud se refiere al Espíritu. Por eso cuando el Señor les dijo, en aquellos tiempos cuando estaban buscando, los apóstoles les dijo: buscad de ustedes varones virtuosos. Desde ahí grábense la palabra virtud. Buscar de entre vosotros 7 varones virtuosos. Cuando aquella mujer de flujo de 12 años que sufría de derramamiento de sangre, una enfermedad, lo tocó al Señor, dijo: tengo que recibir esto. Lo tocó y al momento secó su flujo de sangre y el Señor caminaba. Pero lo que sí el Señor sintió es que de él salió virtud. ¿Y qué es esa virtud? El Espíritu Santo. Esa virtud reposó sobre aquella mujer. Es por eso que ella sanó. No crea que porque uno toca el manto se sana. Es por la virtud que sale. La virtud es la que sana. El Espíritu Santo es el que sana, no el hermano. Por eso muchos hermanos nos equivocamos y estamos cobrando por la sanación. No es usted el que sana. Poco tiempo el Espíritu Santo lo abandonará o lo dejará o se enfriará. Y va a ver que usted no puede hacer nada. Ni usted mismo podrá sanarse. Entonces vamos a continuar. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. El que vence al mundo es nuestra fe. Libro de 1 Juan, capítulo 5, versos 4. Nosotros ya sabemos ahora qué es fe. Entonces ya sabemos qué es lo que vence al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo son sus placeres. Libro de Primera de San Juan, capítulo 1. Mi hermanita Ana Zárate, otro día le respondo quién fue la esposa. Preguntemos al tema, vamos al tema, porque si nos desviamos del tema va a ser en vano. Yo sé que si le digo quién es la mujer de Caín, no le va a beneficiar a usted. Lo que le va a beneficiar más es escuchemos cómo aumentamos nuestra fe. Adelante, hermanos. Y el día que aumentemos la fe, usted mismo conocerá quién es la mujer de Caín, sin que nadie le cuente. Libro de Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 1. Versículo 4. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos la ha dado la victoria que es por la fe. O sea, la fe es la que da la victoria. Pero ¿quién es la fe? La fe es una virtud. La fe es el don del Espíritu Santo. Lo hemos leído. Entonces ahora vamos entendiendo poco a poco, mis hermanos antiguos, religiosos, que cuando en aquellos días el adversario se levantó contra nosotros, no pudo destruirnos. ¿Y sabe por qué? Porque éramos varones y varonas llenas de fe. Y aquí póngalo entre algo que no se ve: Espíritu Santo. Éramos llenos del Espíritu Santo. Muchos hemos bajado a esa fuerza del Espíritu Santo. Hemos descendido de ese nivel espiritual. Y hoy buscamos perfeccionarnos por la carne. Y queremos ganar las batallas por la carne. Y ahí perdemos.
Es como lo que le pasó a Josué. No, manda nomás a este joven. No, me olvidé cómo se llamaba el joven. A ver, el que se casó con Rahab. Con Rahab, la prostituta que se convirtió al Señor. Me olvidé el nombre de este joven. Lo mandó a ese joven. No, este joven al que vaya con un poco de jóvenes a pelear esa batalla contra ahí es un partido fácil, le gana. Pero ¿por qué perdieron la batalla? Porque se confiaron humanamente. Porque se confiaron humanamente ellos. Se confiaron. Y así muchos de nosotros estamos peleando las batallas sin ser llenos de fe. Nos estamos yendo a pelear contra espíritus inmundos. Salmón, gracias mi hermana Eva María. Salmón mismo, imagínense cuando Salmón perdió esa batalla. ¿Usted cree que Salmón quería regresar otra vez a pelear la batalla? Salmón vino llorando. Salmón vino llorando a Josué. Josué, no entendí qué pasó. De pronto las espadas de ellos eran más fuertes que las nuestras. Su esposa Rahab, por eso que Rahab es por fe. Rahab fue llena del Espíritu Santo para convertirla de la prostitución a una mujer virtuosa. El Espíritu Santo la lavó y la limpió y ella quedó llena de ese Espíritu Santo. Rahab fue una gran ayuda para Salmón en aquellos días. Rahab lo apoyaba, le decía: Salmón, pero no es tu voluntad. Así es la voluntad de Dios. Tienes que salir y pelear más batallas. Muchas veces en los hogares hay mujeres así. Yo agradezco a Dios porque Dios me bendijo a mí con mi esposa. Yo sé que usted también tiene una mujer de fe en su casa, o tienen esposos de fe que están ahí impulsando a pelear las batallas, que si caen en una batalla, pues la próxima se gana. Mujeres virtuosas, dice la Biblia. ¿Por qué dice virtuosas? Llenas del Espíritu Santo. Mujeres virtuosas, llenas del Espíritu Santo. Grábense esta palabra. Entonces, por eso la Escritura dice: por fe alcanzamos estas grandes promesas. Salmón, muy triste, no entendió lo que pasó. ¿Y sabe por qué? Porque en aquellos tiempos ellos se confiaron en sí mismos y no pidieron la ayuda del Espíritu Santo para pelear esa batalla. No, dijeron: nosotros nomás nos encargamos, vamos y le damos una paliza y lo hacemos todavía de dar 2 vueltas. Y al contrario, salieron corriendo, perdieron, murieron muchas personas en aquellas batallas. Y esto lo voy a tomar como un ejemplo para que hoy día ustedes se den cuenta. Ahí está. Y Rahab nació de la descendencia de David, dice hermano Denis. Bueno, eso no lo he leído. Muchas gracias por su acotación. Si es así. Por eso la Escritura dice: porque nosotros por el Espíritu esperamos la promesa y la esperanza de la justicia por la fe. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 5. Ya vamos a terminar el tema realmente, no quisiera porque ni acá ni acabo. Recién estoy por la fe, estamos firmes. Me faltaría pelear la buena batalla por la fe. La fe es el fundamento y la base de un cristiano. ¿Qué es la fe? Realmente nos faltan muchas cosas, pero espero que este tema sea productivo para cada uno de nosotros. Para mí tocar este tema es recordar lo que he vivido, lo que he experimentado. Yo no puedo justificarme en Dios: Señor, yo he sido un cumplidor. No, yo cuando el Señor me levantó al mes siguiente estuve predicando por las calles por fe. Y las cosas que vi, y cuántos me conocen en la página, que estuve por sus departamentos, todo lo que se hizo por fe. Porque yo no miraba por vista, miraba es a las grandes promesas que vienen de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 5. En el libro de Gálatas capítulo 5, verso 5 y Gálatas capítulo 3, versos 3 y versos 4. Vaya buscando milagros. Gálatas capítulo 3, versos 3 y versos 4. Gálatas está después de 2 de Corintios. Listo, voy a leer yo el primer texto, 5:5 de Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Esto dice en la Biblia de nuestra hermana Natalie Liza.
Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia. La salvación es por fe, pero claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Una persona que dice tiene fe y no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Es como decir, yo tengo una linterna, pero no tengo pilas. Libro de Gálatas capítulo 3, versos 3 y 4, hermana Milagros. Ya vamos a terminar, mis hermanitos. Creo que voy a cerrar por ahí nomás, pero denme un tiempito nada más. 3 textos más y cerramos. Libro de Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 4. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Tantas buenas experiencias para nada, imposible que hayan sido para nada. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces mire lo que dice el Señor. Y eso le dice, vamos a Salmón. Vamos a ponerlo como ejemplo a Salmón y a su ejército. O Josué, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Cuántas batallas ellos ganaron gracias a la guía del Espíritu Santo? Aquel Espíritu Santo peleó con ellos. Ellos pelearon contra gigantes, los ángeles en medio de ellos, luchaban y ganaban reinos. Y no había reino que podía ser parado. Hasta que un día se sentaron y dijeron, no, que vaya Salmón nomás a pelear. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora, como decir, quieren terminar ustedes estas batallas por la carne. Tantas cosas habéis padecido. En vano, dice el apóstol. ¿En vano hemos padecido? No. Sí, pero en vano, decía el apóstol. ¿Por qué no hemos aprendido nada? Comenzamos nosotros, la congregación israelita, peleando con el Espíritu, obrando de la forma del Señor correcto, pero muchos nos desviamos en el camino. Cuando comenzamos a obrar con el Espíritu Santo, muchas personas dijeron, hermano, ¿cuánto le debo? Todo, hermanito, ¿cuánto es? El hermano viendo los billetes, dijo, ya dame lo que tengas ahí. Entonces nos fuimos desviando. A uno por uno nos fue sacando del camino el adversario, como nos pudo ir pescando. A uno nos botó dinero con el anzuelo, caímos frito, pescadito. Otro nos puso por ahí mujeres en el camino, caímos en el adulterio, jóvenes en la fornicación y fritos, pescaditos. Y así el adversario iba limpiando el camino. Y ahora hemos vuelto a batallar. Decimos, no, yo de aquí otra vez me voy a pelear esta buena batalla. Pero ¿cómo va a pelear esta buena batalla usted? ¿Cómo piensa estar firme delante de la adversidad? ¿De qué manera? ¿De qué manera busca pelear usted? ¿Humanamente? Recuerde que usted no pelea contra carne y sangre. Lo dice Efesios 6:12 y 6:11. Usted tiene lucha contra potestades malignas. Y para eso tenemos que armarnos de fe. Tenemos que vestirnos de fe. Tomar el escudo, la fe. Y esa fe tiene que ser probada en nosotros. Tiene que ser probada. Y muchos de nosotros, a la primera que pasamos, estamos corriendo, nos vamos, nos desviamos. Regresando al ejemplo de Salmón y su ejército. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado personas a servicios, a cultos? Manito, vamos. A ver, hermano, ¿cuántos quieren acompañar? Mañana hay un culto de reprensión. ¿Cuántos desean acompañarme? ¿Cuántos? Yo, hermanito, dice por ahí hermanita. Otro niño dice, hermanito, yo, dice. Amén, niño. Otro, yo, todos, vámonos mañana todos. ¿A dónde vamos? Vamos a pelear contra un espíritu, pero ni piensa que nos va a ganar, es uno. Nosotros somos 30, somos una iglesia. Y se van a pelear contra el espíritu, así como Salmón se arma en un valor humanamente. Y entran al culto y dicen, ¿dónde está ese espíritu maligno? Ahora sí lo voy a agarrar a golpe, lo voy a botar de aquí. Y comenzamos, hermanos, a reprender. Y entre eso ha habido casos. Y ha habido casos, porque lo he visto. Y yo mismo he caminado en estos casos. He visto hermanos que han acarreado cantidad de hermanos a una limpieza, a una reprensión de estos demonios. Y han terminado con su ejército herido y golpeado. Y ha salido corriendo como Salmón, corriendo por ahí, unos agarrándose como en la guerra, agarrándose unos por ahí que se salía la sangre,
otro con una flecha en la pierna, corriendo. Muchos corriendo de esto. Otros han terminado perturbados. Esposas me han llamado en pandemia, hermano Valdo, dice, hay que orar por mi mujer, hay que orar por mi esposo. El hermano Pepito los llevó a pelear una batalla espiritual y en esa batalla se me ha turbado, le entraron espíritus malignos. Y mi esposa está mal. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque vamos como Salmón. No, dice, yo le gano. Yo le voy a pelear. Es que no hay fe en nosotros. No hay ese don, no hay esa virtud para que usted vaya a pelear contra estas huestes malignas. Tiene que saber que tiene que estar vestido de este poder, de esta virtud del Espíritu Santo, para que tenga la autoridad de reprender a este Espíritu Santo, a espíritus malignos. Esto realmente, por falta de conocimiento de la Biblia, es que en muchos casos, yo conmigo una vez fuimos a un lugar donde había una hermanita que se tiraba al piso, una joven. Le hablo de mis tiempos cuando estaba joven. El Señor me envió a una casa donde había una jovencita que se tiraba al piso y se movía así, como culebra, y sacaba su lengua. Y aquella jovencita maldecía a todo mundo, gritaba una voz realmente muy profunda que daba miedo. Entonces el hermano que estaba conmigo se para y comienza a alabar. Primera vez que experimenté esto realmente y me quedé asombrado, la potestad y la fuerza que tiene ese espíritu maligno. El hermano se para y comienza a alabar. Alaba, que no es malo alabar, porque la Escritura dice que cuando uno es probado tiene que ser hallado en alabanza. Y el hermano, entre que alababa, esta mujer se levanta, se pone de pie en un momento, porque aquellas que tienen el espíritu maligno son más ágiles que nosotros, son más rápidos que nosotros, son más fuertes que un hombre, aunque sea una niña, su fortaleza es más fuerte que un adulto. Entonces se levanta y se para delante de él y le dice, míreme los ojos, le dice. Y yo le digo, hermano pastor, no lo mires, alaba. Y el hermano alababa, él estaba desde el nacimiento del sol y a vuelta ya estaba, dice, sálvanos Jehová, y el hermano seguía cantando más fuerte, ¿no? Y la hermana a vuelta regresaba al inicio, alaba, hacía toda una confusión y el hermano no se podía concentrar, Entonces, ¿qué pasó? Le digo, hermano, concéntrate, el adversario no debe ganarte. El espíritu, mire cómo tiene fuerza psicológicamente. Ahora, si hablamos de fuerza material, aquella mujer lo quiso agredir al hermano pastor y su familia, su tío, su primo y su cuñado y hombres agarraron a la joven era pequeña por ese tamaño, la agarraron de acá y de un brazo, ¡wow!, botaba dos por allá y botaba por acá dos más. Entonces, mire la fuerza que tenía. Entonces, hasta que yo realmente sí, ya me estaba un poco asustando. Tenía 24 años, 24 años, experimentando. Y dije, Señor, ¿dónde nos hemos metido? Felizmente éramos dos, solo yo y él. Si perdíamos los dos, caíamos en batalla. Entonces, le digo, Señor, perdóname porque quizás me vine. Yo me fui confiado, porque a mí no me dijeron que había ese espíritu maligno. Me dijeron, venga para que ore por una hermanita que esté enferma. Y yo pequé de inocente, yo me fui ahí a hacer mi oración, pero cuando vi todo el escenario de la mujer que por el piso cruzaba, sacaba la lengua, insultaba, tenía esa potestad para mover a hombres, al hermano lo quería turbar ya con su alabanza, porque la hermana cantaba fuerte, tenía una buena voz, y el hermano que cantaba abajo lo chupaba ahí con la melodía. Entonces yo realmente me postré, lloré, dije, Señor, perdóname, he pecado de inocente, vine a este lugar sin haber consultado a ti, Señor. No dejes que mi hermano pastor y yo seamos investidos por este espíritu maligno. Y en ese momento el Señor levanta con su Espíritu Santo, con la fortaleza, el instrumento. Y el instrumento levanta su mano y le dice en el tiempo, Jehová tu Dios temerás. Y cuando le dice así es como haberle dado un latigazo. Y esa mujer cae al piso ahí todo temblando. Y el instrumento pone su mano, dice, en el nombre de Jesús Nazaret te reprendo, espíritu inmundo, y sal de este cuerpo. Y cuando le dice así, comienza el trabajo que realmente nunca había visto yo, de la mujer comenzaba como a convulsionar,
Y ahí comenzó a hablar una voz rara. Y esto parece que fuera una película de terror, pero era la realidad. Y yo le doy testimonio delante de Dios, que si soy un mentiroso, que Dios me juzgue. Pero le cuento lo que yo vi. Y aquella voz comenzó a hablar. Y dijo, no, ¿quién me saca de aquí? ¿Quiénes son ustedes? Una voz fuerte. Entonces ya no era la mujer, sino era una voz de hombre robusto que hablaba. Y el instrumento no se daba por vencido. Él pidió a Dios y se armó de un poder. Y el hermano, yo rozando por él, era un fuego. Ese hermano era una llama de fuego. Solamente el caminar, las mismas ser familia. Dice cuando el hermano pasaba, y luego que se sanó la enferma, cuando el hermano pasó por aquí, levantaba su brazo, era como que aquí había un sol acá en medio de nosotros, una fortaleza, pero un fuego que se lo sentía como unas llamas que abrazaba. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo. Entonces, en lo que puso la mano, no la tocó, sino la imposición de manos. No toca, sino imponer es así, a una distancia. Esa persona quedó como muerta ahí. Y todos se asustaron. Yo también me acerqué, pero la persona tenía su latido. En el momento se levantó poco a poco la joven y dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos hombres? O sea, las cosas habían vuelto la historia atrás, como si a ella no le había pasado nada nunca. No, dijo, pero tú estabas mal, hija. No, yo no estaba mal, estaba bien. Aquella joven no reconoció a nadie. Nosotros ya le ungió el hermano pastor anciano, cumplimos con nuestra labor, nos despedimos. Luego retornamos, nunca más. La hermanita se congregó, usó su velo, su túnica, comenzó a seguir. El Señor le dio un don y ella también andaba en un don de danza, tenía muy bonito. Entonces, esto yo lo he visto de cerca. Una cosa es contarle. Cuando yo leo la escritura, me transporto a aquel tiempo cuando he caminado con instrumentos y he visto. Ahí está nuestro hermano también, Walter Chávez, que hemos ido acá también por Zapán. Había también diferentes casos. Entonces, esto algo es difícil aquí uno cuente, a que las cosas se experimente. Y de esto no se cobra, de esto se da gratis, porque esto viene del Señor. El Señor tiene esa potestad de pelear. En Ecuador, en un sitio de Arenillas, de repente me está viendo por ahí aquella persona. Me recuerdo que yo siempre he aprendido del Señor, no porque yo he sido sabio, sino porque el Señor me ha instruido. Y eso se lo comparto a ustedes. Cuando una persona va a reprender a un enfermo, a un endemoniado, mayormente cuando hay espíritus malignos, no lleve por llevar a la iglesia, no cargue a Raimundo y a todo el mundo, no, busque varones virtuosos, personas que tienen ese ministerio, que Dios los ha levantado con ese don. No sea cómplice, no sea que salga herido como Salomón con sus guerreros y después tenga que lamentarlo. ¿Cuántos pastores así han llevado a sus iglesias y han terminado turbados? De diferentes religiones nos han llamado y hemos ido, y hay personas que se han curado. ¿Pero por qué? Porque vamos a experimentar a un pueblo joven que no conoce las peleas, de las batallas espirituales que hay en esta vida. Cuando fuimos en aquellos momentos, el Señor me dijo en aquellos tiempos, no lleves a nadie. Solamente llevé al hermano Raúl, que siempre me ha acompañado y nunca lo voy a negar, el hermano Raúl Velázquez, un buen instrumento. Hemos ido a un lugar y en ellos había un hermano bondadoso que decía, hermanito, mi carrito está para la obra. El hermanito, su carrito para la obra, y nos llevó. Y su señora de él tenía un don espiritual de sanidad también lo hicimos pasar. Pero siempre yo me recuerdo lo que aprendí de él, es postrarse y llorar y cubrir a los instrumentos. Hay que cubrir a través del Espíritu Santo, cubrirlos y ungirlos para ir a pelear una batalla contra cosa que no sabe. Entonces el hermano, no sé cómo, se asomó a la puerta. Su esposo se asomó a la puerta, y en eso que se asomó a la puerta del varón de la hermana, creo que fue a ver a la varona que hacía, entre que reprendiendo a ese espíritu maligno, un espíritu va y se le posesiona en su garganta. Y esto no es juego, esto es verdad. Entonces le posesiona en su garganta, y él daba su testimonio como si fuera una araña. Dice, una araña, hermano Osvaldo, dentro de mi garganta, que me raspaba todo mi faringe. Y él, cuando nos damos cuenta, porque el hombre comenzó a gaguear, no hablaba, sino como que lo atoraban. Entonces ahí el hermano, el instrumento, se levanta y lo reprende con la potestad que tenía, porque humanamente nadie puede hacer nada. Si yo no tengo potestad del Señor,
voy y le hago acá, así, así, aunque le haga así, de bajada, de izquierda, de derecha, no le voy a hacer nada, porque no hay la autoridad. Aquel instrumento levantó su mano y el espíritu lo abandonó. Y el hermano, ¿qué pasa, hermano? No, dice, entré a ver a mi esposa y algo se posicionó acá, hermano pastor, acá en mi garganta, y me tenía asfixiando. Entonces el hermano dijo, hermanito, vaya a su carro, no entre. El hermano era muy cuidadoso. Cuando habían niños decía, por favor, los niños a su casa. Los niños a su casa. Hermanos. Entonces, él mandaba a los niños. Hoy en día yo siempre cuando he ido a cultos y me invitan y yo veo, digo, hermanito, ¿pero qué hacen los niños acá? No, hermanito, estamos en un culto de limpieza. O sea, como que van a limpiar una casa a escobazos. Y no se dan cuenta que están enfrentándose o que van a pelear una batalla y que para eso hay que experimentarse y hay que tener el don del Espíritu Santo, porque si no, muchos de nosotros perderemos esa batalla como la perdió Salmón, como la perdió Salmón. Una persona con el Espíritu Santo ganará miles de batallas. Nos demostró el rey David. Saúl, cuando perdió la gracia del Espíritu Santo, cuando perdió la unción, la aprobación del Señor, fue a un campo de batalla y perdió y murió delante de sus opresores. Una persona sin la virtud del Espíritu Santo es, se puede decir, fulminante. Y aquí viene para aquellos hermanos, hermano Luchito, pero tú antiguamente eras bravo, tú tenías ese poder en tus manos, tú tienes que ir a la cabeza. Pero Luchito tiene que ser, Pepito tiene que ser consciente y hacerte un autoevalúo de conciencia, cómo está, si está en fe o no está en fe, si está en ese poder o no está en ese poder. Y si no estoy, no es cosa de avergonzarse, es cosa de decir, hermanito, permíteme que me prepare, permite que me fortalezca, y cuando me fortalezca, iremos a ese lugar y pelearemos esa batalla en el nombre de Jehová o en el nombre de Yahweh y ganaremos esa batalla. Pero si usted se arma, como ahí está, muchos me preguntaron y me dijeron, hermano Osvaldo, aquí les voy a responder. Muchos me preguntaron y me dijeron, hermano Osvaldo, pero ¿por qué pecó Moisés? Porque humanamente tomó una decisión, dijo, piedra da agua. Entonces, muchos de nosotros humanamente nos armamos. ¿Dónde es, hermano, ese caso del hermanito que está mal, que está turbadito o que está poseído por arriba en el cerrito? Vamos, hermanos, vamos. Nosotros lo ganamos. ¿Ustedes lo ganan? Habrá que verlo de cerca, si lo ganan o no lo ganan. Libro de Hebreos capítulo 6, versos 4, versos 5, versos 6. Libro de Hebreos capítulo 6, versos 4, versos 5 y versos 6. ¿Por qué les digo que hay que verlo de cerca? Porque muchos, hasta el día de hoy, ustedes son testigos, hermanos antiguos que me escuchan. Les ha pasado que han entrado a uno y de esos que fueron, han terminado dos peor que el que estaba ahí. O sea, no sanaron o no se limpió el enfermo y a costa de eso ya hay 3 enfermos. Y el hermano que le pregunta, hermano, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? No sé, hermano, no sé. Hermanito, pero usted es un acto de irresponsabilidad. ¿Cómo va a llevar a sus filigreses a esa batalla? Una masacre. Sí, pero ellos quisieron ir, hermano. Pero es que el pastor, aquel que lleva estas luchas espirituales, es el responsable. Y tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando enfrentó a Israel, a estos soldados enemigos, Moisés asumió la responsabilidad. Dijo, no, yo no peleo aquí humanamente. Tranquilamente Moisés sacaba su espada y él era general y podía haber peleado. Pero Moisés dijo, no, esta pelea no la peleo así. Yo me voy arriba y de arriba levanto mis manos al Señor. Y por la fe del Espíritu Santo peleo esta batalla. Entonces, eso hay que verlo. ¿Qué dice, hermana? En Hebreos capítulo 6, versos 4, versos 5 y versos 6. Si una persona tuvo el don de lo alto, habrá tenido un don celestial magnífico que tumbaba cerros, o de repente de un manazo tumbaba 2, 3 hermanos poseídos por el mal, de repente con la palabra nomás reprendía. Pero si un día esta persona recayó, se involucró en el mundo cometiendo errores, a veces insignificantes, a veces sí significantes, la Biblia dice que ha bajado del poder de Dios y esa persona es vulnerable. Adelante, no milagros. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4, 5 y 6.
Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios. Un ratito. Por los que una vez recibieron la luz. Y mire qué hermosa palabra dice, y saborearon el don de Dios. Saborear es participar. Hay hermanos que yo me topo en provincia cuando dice hermano Baldo. Yo antes, hermano, el Señor me tomaba era fuerte. Hermano, ¿qué pasó? No sé, hermanito, pero hoy sí no peleo ni un round. A ver, ¿qué dice? Vamos a mirar. Y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Amén. Versículo 6, ¿no, Milagros? Sí. Verso 7 también. Aquí hay una parábola. Verso 7. Por eso hay que ser cuidadosos, mis hermanos, de estas virtudes. Algunos tenemos estos hermosos dones, pero como no hay quien nos ayude de repente a aconsejarnos, cómo fortalecerlos, muchos no los tomamos en cuenta, hermanos. No sé, yo tengo por acá unos toquecitos, no sé, a veces veo luces, pero bueno, eso hagámoslo a un lado. Eso no me interesa. De repente será que estoy un poco con colesterol, o de repente con triglicéridos, o un poco mal de la vista. Eso es lo que tenemos que cultivar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegaremos a la salvación, ganaremos la vida eterna. Sin Él no ganará nada. No va a llegar ni a un metro. Haga de cuenta, tome la alternativa y muchos de ustedes serán conscientes. ¿Cuántos? ¿Por qué cree que los israelitas antiguos dicen no alcanzaron las promesas? Porque las pelearon humanamente. Y hoy, ¿por qué este pueblo sí se salvará? Porque la está peleando por fe, por espíritu, por gracia, en las ordenanzas de sus mandamientos. Adelante, vamos a mirarnos. Versículo 7. Son como la lluvia que bebe, son como la tierra que bebe la lluvia, que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Mire qué ejemplo hermoso. Porque es como la lluvia, es como el agua, que muchas veces vino sobre ella. O sea, el Espíritu Santo está. Cuando ustedes están alabando, ¿sienten un fuego o no? A ver, que me respondan. Quiero saber cuántos hermanos en la alabanza sienten un calorcito que llega de la nada. Venimos acá, estamos en época de frío. Hermanos Baldo se pega un baño, sale capaz de ponerse unos 4 pantalones. Pero estando bien aquí en la alabanza, yo soy sincero, en la alabanza siento esa fuerza que baja un fuego. Entonces, ¿qué es eso? Es una tierra que bebe agua. Y muchos de ustedes en cada alabanza lo están recibiendo. Muchos de ustedes lo están recibiendo en cada alabanza. Cuando están en un culto, cuando están el sábado, cuando están en una vigilia, están recibiendo como la tierra es agua. Pero es necesario que esa tierra, o sea, nosotros, produzca, que dé, para que reciba la bendición de Dios. Es menester que esa tierra produzca. ¿Y cómo produce? De antes dijo 1 Corintios 12:7 dijo que el Espíritu Santo fue dado para nuestro provecho. Y aquí hay mucha gente que se confunde. Para nuestro provecho, ya listo. Entonces, 100 soles, hermano, la sanidad, 500 soles, 1000 soles, 2000, $1000, $10,000. Es que dice para nuestro provecho. Por eso dice, es menester que el que recibe esa agua, es menester que él abre su tierra para que venga la bendición. Quiere decir para que ponga en obra. Cuando dice provecho, es para que usted pueda salvarse. Si no, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Guardando el mandamiento. No solamente es guardando el mandamiento, sino hay que ir a predicar. ¿Y cómo convenceremos a una nación que está tapada los ojos por Satanás? Si piedra contra piedra hace fuego. No, que hermano, si es. No, que no es. Si es, no es. Demonio tienes, no, tú serás, no, la tuya. Y así están peleando. ¿Por qué? Porque humanamente queremos pelear la batalla. Humanamente no vamos a ganar nada. Humanamente no vamos a ganar nada. Entonces tenemos, como dice la Escritura, dice claramente el apóstol Pablo, tenemos que retomar el camino por donde nacimos. Por eso claramente Pablo dijo, ustedes corrían bien al inicio.
Ustedes corrían bien, pero ¿quién los embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos embarazó? El adversario. Por eso el maestro Ezequiel dijo, una vez alguien le preguntó, le dijo, hermano, maestro, le dijo, he soñado, dice que estaba embarazado tal hermano, pero un hombre no se embaraza. Pecado. Embarazo en sueños representa a pecado. Eso dijo el maestro Ezequiel. Entonces, y dice, ¿quién nos embarazó? El pecado. El pecado nos embarazó para ya no obedecer a la verdad. Nosotros, dice en Gálatas capítulo 5, verso 7, nosotros corríamos bien. Al inicio practicábamos lo espiritual. Íbamos a la iglesia y estábamos orando en el Espíritu. Íbamos a elegir un pastor, el Espíritu Santo lo ponía a ese pastor. Íbamos a poner un diácono, el Espíritu Santo ponía a esa persona. Íbamos a ir a una vigilia, el Espíritu Santo nos enviaba a esa vigilia. Hay hermanos antiguamente que meditaban, Señor, podemos ir a la vigilia del hermano, el Señor confirma, tenemos que ir. ¿No? Pero si nos da izquierdo, es no, pero ya está el grupo, los estrellitas están ahí, hermano, y ese grupo buenazo, yo me quiero ir. Entonces vaya usted, es que el Espíritu no lo envió. Y a veces pasan muchas cosas. ¿Se da cuenta? Pasan muchas cosas, no entendemos. Entonces caímos nosotros mismos. Yo mismo me he golpeado. No cree que el hermano Pablo se las sabe todas. El hermano Pablo tenía que golpearse para aprender. De los errores, de los golpes se aprende. Yo también a veces yo me decía no. Y yo decía sí, me iba. Cuando acordaba me pasaba. Hasta llorando salía de la vigilia. Y no llorando por quebrantado, sino porque a veces terminaba peleando, a veces me hacían renegar, a veces por ahí no faltaba alguien que me hacía sentir mal, etcétera, en diferentes cosas. Y yo sé que a ustedes, a muchos les ha pasado, y por eso muchos que me escuchan en casita y que ya no congregan, no se responden a sí mismos porque un día estuvimos ahí y hoy no podemos volver, porque a usted no le consultó al Señor. ¿Qué dice hermana Milagros? Gálatas 5:7. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Ustedes iban por buen camino, pero ¿quién les impidió obedecer a la verdad? Entonces, ¿quién les impidió? Fue nuestra propia carnalidad. Porque la verdad que habla Pablo, esta verdad se refiere a lo que es San Juan 14:26, 14:16 de San Juan, el Espíritu de verdad. Entonces, ¿quiénes a ustedes los ha impedido para que obedezcan a la verdad? Porque nosotros debemos obedecer al Espíritu, no a nuestra carne. La carne batalla. Le dice a la persona, Osvaldo, no vayas a la iglesia. Entonces, no, verdad, tiene razón. Hoy me doy mi descanso. También tantos sábados, ya pues uno tengo que darme. Entonces, ¿quién les fascinó a ustedes? ¿Quién les impidió obedecer al Espíritu? Fue su carnalidad. Hermano dice, pero no, creo que ya no hay que ir a la iglesia, ya mucho tiempo, ya estoy cansado. ¿Quién? ¿Quién fue? Usted mismo respóndase. Es mi carnalidad. Es el pecado que obra en mí, como dijo Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque el Espíritu siempre nos tiene activos. El Espíritu nos tiene activos. Lo dice en Romanos. Mas la carne está débil y enferma. La carne siempre va a ser perezosa. Vamos a, no, hermano, otro día. Ya de repente de que un año será, no sé. Ya me daré un tiempito. No, todo bien, hermano. Entonces, el Espíritu del Señor está activo. Mas la carne es la que está enferma. Es la carne. Por eso dice que el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza. Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versos 26. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos
que no pueden expresarse con palabras. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces claramente el Señor a través de las Escrituras nos viene exhortando, nos viene ayudando, nos viene inculcando a que retomemos los primeros rudimentos, a que caminemos otra vez por aquel llama del Espíritu Santo. Ella es la luz que nos va a guiar hasta la salida de este fondo de tinieblas que estamos. Y aquel Espíritu Santo nos hará reconocer quién es nuestro Señor. Aquel Espíritu Santo nos guiará por el buen camino, porque Él ayuda a nuestras flaquezas. Hermano Osvaldo, hay muchos hermanos que me llaman. Hermano Osvaldo dice: ayúdeme a salir, hermano. Yo era hermano igual que usted, pero hoy he caído en el alcoholismo. No puedo salir de este alcoholismo. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Cómo nos fortaleceremos para esta batalla? ¿Cómo ganaremos esta batalla? ¿Cómo terminaremos nuestra carrera? Es gracias a la fe que nos mantiene firmes, y esa fe es el Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Bendito el Señor. Bueno, estas cosas mañana vamos a aclararlos con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo. La gloria sea al eterno, todopoderoso Jehová de los ejércitos y a su Hijo amado Jesucristo. De Él viene todo esto. Yo realmente le agradezco a Él, porque yo mismo soy testigo ante ustedes. Hay veces de que no tengo esa fuerza espiritual, y a veces yo le digo a mi esposa: realmente no sé qué hablar hoy. No sé qué hablar hoy día, realmente me siento débil. Pero cuando me pego mi baño, me cambio, me pongo mi túnica, me postro acá delante del Señor y le pido al Señor, siento un fuego. Y me paro aquí en el púlpito y realmente a veces yo mismo veo los videos y me desconozco. Soy sincero, hermano. El hermano Osvaldo no es nada. Quien habla a través de esta boquita o a través de estas palabras, estos micrófonos, es el mismo Señor. Glorifiquen a Él. Yo me voy a un costado y glorifiquen a las palabras que vienen y influyen de Él. Eso es lo que siempre he querido decirles, y hoy les voy a decir. El hermano Osvaldo es una persona como ustedes, de carne y hueso, que tiene debilidades, que siente, que a veces se enferma, que a veces también sufre, a veces también padece necesidades económicas, y que yo mismo me trato de animar y le pido al Señor y vuelta me animo, y todo lo que aprendo en este camino siempre será para yo compartírselo a ustedes. Gracias a ustedes, mis hermanos. Hay hermanos que a veces dicen: hermano, queremos pagarte. No, hermanitos, paguémosle a Dios. Si alguien tiene que pagarle por esta enseñanza, hermano, dice: hermano, esta enseñanza me ha gustado, yo quisiera pagarle, hermano pastor. Paguémosle a Dios. Páguele al Señor. ¿Cómo? Con obediencia. Sea más obediente. Permite que las palabras lo transformen al Señor. Quiere compartir el mensaje, compártelo a sus amigos. Es gratuito. Yo siempre les he dicho que el mensaje será gratis. Me ofendo cuando alguien de repente dice: hermano, quiero pagarle o quiero... No, yo realmente a veces me ofendo en esto y les digo: hermanitos, sigamos al Señor. Cuanto el Señor me tenga aquí delante de ustedes para aconsejarles, estaré dando lo mejor que pueda, lo mejor que pueda exponer, y con la gracia de Él podré quizás llegar a muchos corazones. No yo, sino el mismo Señor. Y el día que el Señor también diga: bueno, hasta aquí, hermano Osvaldo, ese día también llegará el tiempo de hermano Osvaldo. No porque de repente hermano Osvaldo caiga, sino porque el Señor tiene su momento y su tiempo. Muchas gracias, amados hermanos.